Listo, el tema de hoy entonces es factorial de un número natural, ¿ya? El factorial es sencillo, guíense de este ejemplo nada más para no redundar ahí, ¿ya? El factorial de un número es lo siguiente, ¿no? Yo tengo ahí un número con ese signo de exclamación, ¿no? A eso le llamamos factorial. Ajá, es similar a análisis combinatorio, ¿no? ¿Ya? Que, bueno, análisis combinatorio ya lo vamos a ver en la otra clase, ¿no? Con ustedes todavía no lo hemos visto, ¿ya? Esto es lo previo para ver el tema de análisis combinatorio, ¿ya? A ver, entonces, aquí, por ejemplo, me indica aquí el factorial de 5, ¿no? Factorial de 5 es 5 por 4 por 3, ¿no? 5 por 4 por 3. Aquí sería, ¿no? Aquí. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ese es el factorial de un número. La multiplicación del número 1 hasta el número que me indica ahí, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo preguntar cuánto es el factorial de 7. Factorial de 7 va a ser la multiplicación del 1 al 7. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. Ese es el factorial de un número. Y lo tenemos que saber porque vamos a utilizarlo en las fórmulas de permutaciones que vamos a estudiar el día de hoy. Permutaciones, permutaciones circulares y permutaciones con repetición. ¿Ya? Permutaciones, permutaciones circulares y permutaciones con repetición. Esta semana vamos a estar viendo variaciones y combinaciones. ¿Ya? A ver, hubiese sido interesante tenerla separata de forma global, ¿no? Donde estudiábamos a las permutaciones, las variaciones y las combinaciones. ¿Por qué? Porque ahí se hubiesen dado cuenta la diferencia entre las tres, ¿no? Las permutaciones circulares y con repetición son una variación de las permutaciones, ¿ya? A ver, entonces, en cuanto a las permutaciones, lo que tienen que saber aquí es lo siguiente, ¿no? A ver, de estar por aquí. Deben intervenir, aquí está, deben intervenir todos los elementos, ¿ya? Todos los elementos. ¿A qué me voy con intervenir? Ya, entonces vamos a un ejemplo práctico. 4 de ustedes se van al cine y, bueno, en ese cine justo hay butacas de 4 asientos. Entonces, los 4 se van a sentar obviamente juntos, pero yo quiero saber de cuántas formas nos podemos sentar, ¿no? De repente yo sentándome al extremo, tú sentándote al otro extremo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, las formas, todas las formas en las cuales mis 3 amigos y yo, ¿no? O en este caso tus 3 amigos y tú, ¿no? Se sienten en los 4 asientos, las vas a descubrir con esta fórmula, ¿no? Permutación lineal, n factorial. Entonces, si son 4 amigos, lo único que tienes que hacer es calcular 4 factorial. Y 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Tú multiplicas esto, te sale 24. Entonces quiere decir que van a haber 24 formas de las cuales tú te puedes sentar con tus 3 amigos, ¿no? En esos 4 asientos. ¿Ya? Entonces a eso se refiere con que intervienen todos los elementos. Habían 4 amigos y hay 4 asientos, así que voy a trabajar con los 4 a la vez. En cuanto a las permutaciones circulares, ya no los vas a ordenar en una fila o en asientos, ¿no? En fila, ¿ya? Sino en círculos, ¿no? Una circunferencia. El clásico ejemplo es
5 amigos se van a la playa y bueno, hacen una fogata, ¿no? En la noche van a acampar y hacen una fogata. ¿De cuántas maneras se pueden sentar? Bueno, entonces tú ves aquí, deben haber 5 espacios, son 5 amigos. ¿De cuántas maneras se pueden sentar? Bueno, la fórmula es esta, aplicas esta. Permutación circular, ¿no? Porque ya no es como el caso anterior, ¿no? De las butacas en el cine, ¿no? Ahora es el siguiente, ¿no? Se van a sentar en un círculo, formando un círculo. Entonces será permutación circular de 5, ¿no? De 5 elementos. Y según la fórmula, no es 5 factorial, sino 5 menos 1 factorial, o sea, 4 factorial. Y esto, bueno, ya sabemos que sale 24, ¿no? Entonces, no te vayas a confundir. Hace un momento eran 4 amigos y me salió 24 formas de ordenar. En cambio, ahora son 5 y me sigue saliendo 24. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque la fórmula varía un poco, ¿no? En la circular tienes que contabilizar una unidad menos. Y en las permutaciones con repetición, esto se va a dar porque existen elementos que se repiten. ¿Ya? Elementos que se repiten. La clásica pregunta de elementos de permutaciones con repetición son, por ejemplo, te da una palabra, ¿no? Por ejemplo, puede ser carro, podría ser, ¿no? Entonces aquí, ¿cuántos elementos tenemos? Tenemos 5 porque son 5 letras, pero 2 de ellas se repiten. Entonces a ti te dicen, ¿cuántas palabras con sentido o sin sentido puedo formar con estas palabras? Entonces tú vas a tener que empezar, ¿no? A, R, C, R, O, por ejemplo. Esa es una primera palabra. No importa si tiene o no tiene sentido. La cosa es que lo formes. Entonces, si te das cuenta, si tú vas a estar tratando de descubrir uno por uno, te vas a demorar, ¿cierto? Entonces tienes que utilizar esta fórmula. Profesor, pero ¿por qué no utilizo la fórmula de permutación nada más? Si yo los voy a ordenar en fila. Lo que pasa es que aquí hay 2 elementos que se repiten. En el caso de los amigos, cuando fueron al cine y se sentaron en la butaca, ¿ya? Todos eran diferentes. Y además, si hubiesen hermanos gemelos, ¿no? ¿Ya? Gemelos, porque gemelos son los que se parecen eh, totalmente, ¿no? En cambio, los mellizos pueden ser uno varón y otro mujer, ¿no? La cosa es que nacen el mismo día. ¿Ya? Entonces, en el caso de los gemelos, no hay problema ahí. Igual, de todas maneras, se consideran como elementos diferentes, porque son personas diferentes. Por más que puedan tener rasgos similares, ya son personas diferentes. Algo, algo los va a diferenciar, ¿no? Y eso normalmente he tenido algunas experiencias con ello, ¿no? Tú puedes tener amigos que son gemelos, a veces no los distinguen, pero las madres sí en una lo sacan, ¿no? Saben quién es quién, ¿ya? Entonces, ahí está la explicación del tema de hoy. Ya te expliqué cuándo utilizas cada uno de los casos, ¿ya? Permutaciones, permutaciones circulares y permutaciones con repetición, ¿ya? Tengo un cuadro para ti, tengo un cuadro para ti y te va a servir como un resumen para, más que todo, puedas distinguir esto de lo que vamos a ver, ¿no? Con respecto a las variaciones y a las combinaciones, ¿ya? A las variaciones y a las combinaciones. Entonces, se lo voy a pasar, te voy a pasar el link. A ver, permíteme un momento. Bien, entonces acá ya nos vamos a enfocar en la diferencia ya con la variación y la combinación, ¿ya? Porque permutación ya lo acabamos de ver, ¿no?
utilizan todos los elementos. Mira, acá dice, ve, todos los elementos. ¿Ya? Ya te expliqué ahí 3 casos, ¿no? En el cual, por ejemplo, amigos que se sientan en una banca, en unas butacas, ¿no? El otro caso era que se sientan alrededor de una fogata, esa es permutación circular, ya te expliqué también la fórmula. En el otro es la permutación con repetición, ¿no? En el caso de que hayan letras repetidas. También podría ser un juego de señales con banderas, ¿no? Por ejemplo, puedo tener 6 banderas, ¿no? 2 rojas, una azul y 3 verdes, ¿no? Entonces voy a hacer señales con esas banderas. Ese también sería un caso de permutación con repetición. ¿Cuál es la diferencia con la variación? A ver, la variación y la combinación normalmente ya son muy parecidas. Entonces tienes que darte cuenta cuál es la diferencia. En la variación y en la combinación tú utilizas, ¿no? Por ejemplo, acá en la variación parte de los elementos. En la combinación tú formas grupos, ¿no? Aquí debe decir un agrupamiento, dice, ¿no? ¿Ves? Un agrupamiento. ¿Ya? Formas grupos. En la variación tú escoges parte de los elementos. ¿Ya? Entonces, ejemplos rápidos acá para que puedas entender. Dice, ¿de cuántas maneras pueden sentarse 3 amigos en una banca para 2 personas? Mira, es muy similar a la permutación, ¿no? También tiene un parecido con la permutación. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Como dice aquí, trabajas con parte de los elementos, ¿no? Parte de los elementos. ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Por qué? Porque son 3 amigos, pero solo voy a trabajar con 2 de ellos, porque hay 2 asientos. Otro ejemplo, a ver. Ajá. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo aquí. Dice, ¿cuántos números diferentes de 3 cifras puedo formar con los números 7, 5, 3, 6 y 4? 7, 5, 3, 6 y 4. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, ¿cuántos números tengo? Tengo 5 números, pero solamente voy a formar números de 3 cifras, o sea, voy a tomar 3 números. De esos 5, solo voy a estar tomando 3, ¿no? Puede ser primero 7, 5, 3, después puede ser 7, 6, 4, 7, 6, 3, ¿te das cuenta? Entonces, para que no estés uno por uno, utilizas la fórmula de variación, ¿ya? Álvaro, sobre todo los ejemplos, nada más, ¿ya? Porque la teoría ya la tienen. Los ejemplos que vayamos a hacer aquí en clase, ¿ya? Del tiempo que nos queda, es como un repaso de los 2 temas que hemos visto, ¿no? ¿Ya? Nos quedan solo 2 temas para culminar el año, ¿ya? Sí, es como un repaso, ¿ya? Porque igualito hacemos esos 2 temas, van a quedar dos clases, ¿ya? Si se han dado cuenta, quedan solamente 4 clases, ¿no? Sin contar esta, quedan 4 clases ya para terminar el año. A ver, en el ejemplo 2, ¿por qué se le pone 5? Dice. Sí, Álvaro, colócalo como un repaso. En el ejemplo 2, aquí Benjamín, aquí, ¿por qué se coloca 5? Ah, ya, es que parte de aquí de la fórmula, ¿ve? Ya, parte de la fórmula. Dice variación de n en k. N, dice aquí, es el número de elementos, ¿no? Como hay 5 números, son 5 elementos. Entonces acá es 5, ¿no? Tomados, dice, en grupos de k elementos, ¿no? Como acá me dice voy a formar grupos de 3 cifras, entonces k es 3. Y la formulita pues está aquí, ¿no? N factorial, o sea 5 factorial entre, ya viene esto, ¿no? 5 menos 3 factorial, ¿no?
y esto sale 60. Ahora, ¿qué significa ese resultado? Puedes ir probando, ¿no? 753, 746. ¿Te das cuenta? O sea, todos los números de 3 cifras que vas a formar, ¿no? Con estos 5 van a ser 60 números. 60 números. ¿Ya? Esa es la diferencia con la permutación y con la combinación, ¿no? En la permutación utilizas todos los números. En cambio, en la variación utilizas un grupo nada más. No solamente de números, ¿no? Acá, por ejemplo, habían 3 asientos, pero solo hay 2 personas. No, perdón, tres personas, pero 2 asientos, ¿no? Entonces solo voy a utilizar un grupo de los elementos. Y en las combinaciones formo grupos, ¿no? Dice, compré 5 frutas. ¿Cuántos jugos de sabores diferentes puedo formar con 2 frutas? Entonces, ¿qué voy a hacer primero para saber cuántos sabores voy a obtener? De esas 5, voy a ver cuántas parejas, cuántas frutas puedo formar, ¿no? Grupitos de 2 frutas puedo formar. Y cada grupito me va a dar un sabor. ¿Cuántos grupitos se van a formar? 10, ¿no? Y eso, mira, como es pequeño, tú lo puedes comprobar, ¿no? Colocas ahí 5 nombres de 5 frutas diferentes, ¿no? Y ves cuántos grupos formas, ¿no? Cuántos grupos de 2 elementos formas. Te va a salir 10, ¿no? Entonces habrían 10 jugos. 10 jugos de distintos sabores, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tienen la diferencia entre permutación, variación y combinación. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer aquí ahorita es hacer los ejemplos más complicados que quizá en esas clases que hemos hecho no han quedado muy claras. ¿Ya? Para ya zanjar el tema de análisis combinatorio. ¿Ya? Y si por ahí lo podemos combinar con probabilidades, mejor todavía. Ya, ahora sí, entonces vamos a pasar a los ejercicios. Listo, a ver, por ahí podríamos, podríamos ver aquí. Dice, con todas las letras de la palabra amarras, ¿cuántas palabras diferentes se pueden formar sin importar lo que diga? Si en ningún caso la M y la S deben estar juntas. A ver. Si en ningún caso la M y la S deben estar juntas. La palabra amarras, dice. Amarras. Ya, en este caso, para saber cuántas palabras puedo formar, ¿qué fórmula utilizaría?
¿Qué fórmula utilizaría? Muy bien, permutación con repetición, ¿no? Entonces la formulita era así, pues, ¿no? ¿Cuántos elementos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos, 7 letras. ¿No? A ver, ¿quiénes se repiten? La A se repite 3 veces. La M se repite, no se repite. La R se repite 2 veces. Listo, entonces colocamos 3 punto y coma 2. Así se escribe, ¿eh? ¿Ya? Porque estamos indicando aquí, son 7 elementos y uno de ellos se repite 3 veces y el otro 2 veces. Entonces la formulita es 7 factorial entre 3 factorial por 2 factorial. Listo. Trazamos la línea y resolvemos esto, ¿no? 7 factorial, a ver, demuéstrenme aquí que sí se acuerdan del tema. Lo estoy escribiendo así, ¿es correcto? Ya, 420 me dicen. Ese problema no me acuerdo que hayamos hecho, ¿ah? No me acuerdo que hayamos hecho ese problema. No sé si tengo buena o mala memoria. Me queda ahí 3 factorial por 2 factorial. Ah, el 5, ¿no? Muy bien. 7, 6, acá falta. 7, 6, 5, 4, 3. Ahí está. Kiara, no lo hemos hecho, ¿no? 2, ¿no? No lo hemos hecho. Ya, 7, 6, 5. Ah, ya. Ricardo me pregunta por 2 y por 1. Lo que pasa es que acá, mira, como he puesto 3 factorial, esto sería 3, 2, 1, ¿no? Lo estoy dejando así, ¿para qué? Para eliminarlo con el de acá. ¿Ya? Y 2 factorial es 2 nada más, así que entonces todo esto me va a salir 7 por 6, 42, y aquí por 10, 420. Muy bien. 420. Sí, sí puedes poner, inclusive puedes llegar hasta el 1, ¿no? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abajo también harías lo mismo, ¿no? 3, 2, 1, 2, 1. Ya simplificas todo y te va a salir 420. Pero acá hay un problema. Acá hay un problema, ¿no? Hemos calculado cuántas palabras puedo formar con estas letras, pero me dice que en ningún caso la M y la S deben estar juntas. A ver, si esto es el total, ya, esto es el total, ¿no? O sea, aquí está incluido este caso, por ejemplo. ¿Ya? Uno de los tantos casos, ¿no? Porque hay 420 casos. Este es uno de tantos. Pero esto yo no lo puedo contar, porque me dice que M y S no deben estar juntos. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora yo? A ver, craneen, a ver. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Sacar las letras M y S. Pero si yo lo saco,
no estaría formando palabras de 7 letras. Yo creo más bien que tendríamos que ver cuántos casos hay en los cuales la letra M y la letra S están juntos. ¿No les parece? O sea, sí, de esta forma, miren, ¿ah? ¿Ven? Por eso este tema es muy interesante para los que de repente les gusta analizar, ¿no? Son 7 letras, 3, 6, 7. Hay 7 espacios. Entonces, yo tengo que fijarme en estos 7 espacios cuántas opciones hay en las cuales la letra M y la letra S estén juntas. Imaginemos que ninguna de las letras se repiten, ¿ya? Solo imaginemos que ninguna de las letras se repite. Colocamos acá A, M, S, no sé, letras aquí, ¿no? Y esto lo tomamos como un solo grupo. Como un solo grupo. ¿Ya? Entonces, voy a ver cuántos casos hay en los cuales ocurra esto, mira. ¿No? ¿Cierto? Aparentemente no hay mucho, ¿no? Podría ser ahí, podría ser aquí, podría ser aquí, ¿no? ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y podría ser también al revés, ¿no? ¿Cómo al revés? O sea que sea primero la S y luego la M. ¿Sí o no? Entonces habrían 12, ¿sí o no? ¿No? No sé si me dejo entender. Primero que sea la S y luego la M. Así, ¿no? Ahora sí, S y M. ¿Cierto? Y habrían otros 6 más. Entonces en total habrían 12 casos. 12 casos en los cuales están juntos. Entonces, como acá está, 420 es el total. A esos 420 casos le voy a quitar estos 12 casos en los cuales M y S están juntos. Entonces me va a quedar como por complemento, me va a quedar solamente todos los casos en los cuales M y S estén separados, ¿no? Todos los casos en los que M y S estén separados. ¿Ya? Nada más, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque si yo consideraba 5 cifras, 5 letras, ¿no? O sea, quitando M y S me hubiese salido otra respuesta, ¿no? Ya está, ¿ven? Entonces, ese fue el problema número 11 de la página 73, bueno, de ese material de factorial de un número natural o análisis combinatorio 1, ¿no? que habíamos tocado. A ver, otro. Podría ser el problema 13. Ahora, no sé si alguien tiene algún problema ahí particular. Yo diría el problema 13. Ya, a ver, vamos a ver el problema 13. Es de circular, permutación circular, ¿no? Dice, ¿de cuántas maneras podrán ubicarse 10 niños tomados de la mano si quieren jugar a la ronda? Ya, son 10 niños. Entre niños y niñas, obviamente, pues, ¿no? Van a jugar a la ronda. Además, Pepito y Cuchita quieren estar siempre juntos. No sé si eso hemos hecho.
Ya, son dos niños que van a estar juntos. Pepito y Cuchita, dice. Ya, imaginemos que ellos dos, ¿no? Son una sola persona. Ya, solo imaginemos esa idea. Si son una sola persona, ¿cuántos grupitos o cuántos elementos tendría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque uno de ellos estaría representándome a Pepito y a Cuchita juntos, ¿no? Porque ahí me dice, quieren estar siempre juntos, dice. ¿Ya? Entonces, mira, la permutación no sería de 10, sería de 9, mira, 3, 6, 9. Porque hay dos que deben estar siempre juntos. Y la permutación circular, ¿no? De 9 es una unidad menos con su respectivo factorial. Y esa sería aparentemente la respuesta. Pero al igual que el caso anterior, puede ser que Pepito esté a la izquierda de Cuchita o a la derecha, ¿no? Entonces podría ser así. Entonces, si te das cuenta, por cada uno de los casos va a existir otro más. Entonces, por 2. Y esa sería la respuesta, ¿no? Permutación circular de 9 multiplicado por 2, ¿no? Y ahí eso ya no es necesario que lo calculen porque 8 factorial es un número muy grande, suficiente hasta ahí que lo puedan expresar porque se entiende la idea, ¿no? Hacemos permutación circular de 9 porque hay dos personas, dos niños que van a estar siempre juntos, entonces se considera como un solo elemento. Entonces ya no habrían 10, ¿no? Aparentemente no habrían 10, sino 9 nada más. Entonces la permutación circular se saca sobre 9. ¿Y por qué hemos multiplicado por 2? Porque al igual que el de acá, ¿no? Igual el de acá, puede ocurrir esto, pues, ¿no? Que uno de los niños esté, ¿no? O Pepito, ¿no? Más concreto, Pepito esté a la derecha de Cuchita o esté a la izquierda, ¿no? Entonces por cada uno de los casos va a haber uno más. Entonces por eso se multiplica por 2. ¿Ya? A ver, en el caso de variación, a ver, uno de variación para que se pueda ver aquí. Normalmente esto, el de variación se entiende con letras. ¿No? Con letras. A ver, aquí no hay de letras. A ver, vamos a ver si se puede. La 7 de la que dice se tiene 6 bolillas marcadas con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, esa. O la que dice con la palabra editor. A ver si me confirmas. Editor, ya, a ver. Este es entonces el problema 7. Dice, con las palabras, perdón, con las letras de la palabra editor, ¿cuántas palabras de 6 letras que terminan en E se pueden formar? Ya, a ver, la palabra es editor. Ya, si te das cuenta aquí, no hay ninguna letra que se repita.
La única condición es que se formen palabras de 6 letras, o sea que vamos a utilizar todas. ¿Se dan cuenta, no? Vamos a utilizar todas las letras. ¿Por qué? Porque te dice que se van a formar palabras de 6 letras y estas deben terminar en la letra E. ¿Ya? Entonces, si recuerdas, habían 3 casos, ¿no? Permutación, variación y combinación. Combinación, ni hablar, porque no vamos a formar grupos, sino palabras. En combinación, quizá ahí los que no se han dado cuenta, tú formas grupos, formas conjuntos, y en los conjuntos el orden de los elementos no importa, ¿te acuerdas, no? Eso vimos en aritmética, ¿no? O estamos viendo en aritmética. Entonces, ni hablar, pues, ¿no? No es combinación. Ahora, en las variaciones utilizas parte de los elementos. En este caso vas a utilizar las 6 letras, entonces tampoco, ni hablar. Entonces es una permutación. Y en este caso debe terminar en letra E. Entonces, aparentemente ibas a trabajar con la 6, ¿no? Pero esta es fija, así que no la consideras. Solo trabaja con la 5 de aquí, ¿no? D, I, T, O, R. Entonces aquí lo que tienes que hacer es lo siguiente. Ver cuántas formas hay de ordenar estas letras, ¿no? D, I, T, O, R. Ahora, si tú te pones a pensar, esto es como si este fuera D de Daniel, I de Inés, T de, no sé, Tarrillo, O de Orozco y R de Rodrigo, ¿no? Entonces, ¿de cuántas formas se pueden sentar en una banca? ¿Te das cuenta, no? O sea, son problemas que tú tienes que tratar de encontrarle una similitud. Entonces, esto es una permutación lineal de 5. Entonces, 5 factorial. Y 5 factorial es 120. Y esa sería la respuesta. Habrían 120 formas de escribir, ¿no?, palabras con estas 6 letras, de tal manera que la última siempre sea la letra E. ¿Ya? A esa sería la respuesta. Creo que la clásica para distinguir también la variación y la combinación era, tengo 3 letras, ¿ya? Tengo 3 letras y quiero formar grupos, ¿no? De 3 letras, ¿no? Con esas 3 letras. Entonces, ¿cuántos grupos puedo formar, no? Algo así. O ¿cuántos grupos de 2 letras puedo formar? Entonces, por ejemplo, cuando tú formas grupos, tú puedes considerar al ABC, ¿no? Pero este de aquí sería el mismo grupo, ¿no? Porque los elementos, ¿no? Los elementos pueden, no se, en los elementos no se considera el orden, ¿no? Así que este sería en el mismo conjunto, ¿no? Entonces, aquí no podrías formar, pues, combinación. Tendrías que utilizar la variación, ¿no? Si en casos trabajas solo con 2 letras, si trabajas con las 3, tendrías que hacer permutación, ¿no? Permutación de 3. Sería 3 factorial. 3 factorial es 6. ¿De dónde sale ese 6? Sería ABC, ACB, después podría ser BCA, BAC, después CBA y CAB. ¿Te das cuenta? Aquí utilizas las mismas letras, aquí también, ¿no? Pero se consideran diferentes porque está formando palabras, ¿no? Palabras de 3 cifras. ¿Ya? Palabras de 3 cifras. Entonces ahí se utiliza permutación, ¿no? ¿Ya? A ver, por ahí ya para terminar, una de variación podría ser, o combinación,
dice, de un grupo de 12 personas, de las cuales 7 son hombres, ¿cuántos comités de 4 personas se pueden formar? Dice, ¿no? ¿Cuántos comités mixtos de 5 personas se pueden formar, ¿no? Con 3 hombres y 2 hombres y 3 mujeres. Ya, ese por ejemplo es el problema 5. Ya, es de combinación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 12 personas y entre estos 5, a ver, ¿dónde está? 7 hombres, por lo tanto hay 5 mujeres, ¿no? Listo. 7 hombres, 5 mujeres. ¿Ya? ¿Cuántos comités mixtos se pueden formar, no? De 5 personas. Estos comités deben tener 2 hombres y 3 mujeres. Entonces, como yo necesito 2 hombres, haría un combinatorio de, como hay 7 y yo solo necesito 2, combinatorio de 7 en 2. Por, ahora para las mujeres, hay 5 mujeres, pero yo solo necesito 3. ¿No? Entonces hago el combinatorio de cada uno de ellos y esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta. Manuel, voy a ir a la casa de mi enamorada, me parece que por esa zona no hay corte de luz, pero igual me demoro un promedio de 20 minutos en llegar allá. Voy a cambiarme, todavía voy a alistarme. ¿Te parece si es que les avisas a los chicos de quinto secundaria porque con ellos con ellos empiezo? Ya, a ver, el profesor Kevin ha tenido un percance con su corriente eléctrica en casa, se le ha ido la luz. Ya, va a ingresar a las 10:30, ya, a las 10:30 solo por el día de hoy, ya, porque está yendo a otro domicilio para que pueda dictar las clases con normalidad y no estén recuperando otro día. Ya, el profesor Kevin va a ingresar a las 10:30 para poder hacer las clases con normalidad, ¿no? Ya, y no esté recuperando otro día. Ya, a ver, se escuchó, ¿no? Voy a pasar la asistencia. Ya, repito, el profesor Kevin va a ingresar a las 10:30. Sí, de 10:30 a 11:30, ya, solo por el día de hoy, porque no tiene luz en casa. Va a ir a otro domicilio para poder hacer las clases con normalidad, ¿ya? Les voy a pasar el enlace de la asistencia. El último era el problema 5, pero del tema ya de análisis combinatorio parte 2.